Sin embargo, durante este servicio en particular su atención fue inexplicablemente atraída por una anomalía en la congregación. Una joven adornada con un impecable vestido blanco estaba sentada en primer plano, su atención aparentemente anclada en un cuaderno en su regazo en el que dibujaba fervientemente. Este sitio despertó la curiosidad del padre Matthew si estaba trabajando en un proyecto escolar. En un pasatiempo fue algo completamente diferente. Cuando la misa concluyó y la congregación comenzó a dispersarse, el padre Matthew se sintió obligado a acercarse a la niña y se presentó con una conducta cálida y gentil, expresando su interés en ver sus dibujos. Su solicitud finalmente accedió y le reveló el contenido de su cuaderno. La intriga inicial del sacerdote rápidamente se transformó en shock mientras hojeaba las páginas. Al contrario de lo que uno podría esperar de un niño de su edad, los dibujos no representaban la inocencia de flores o animales, sino más bien oscuridad y acontecimientos amenazantes con detalles angustiosos, imágenes de una torre derrumbándose, un catastrófico accidente de tren, y lo más alarmante, la iglesia envuelta en llamas llenaron las páginas. Un boceto en particular mostraba al propio padre Matthew sentado afuera de la iglesia junto a la misma niña que había dibujado estas siniestras escenas. Un escalofrío recorrió la columna del padre Matthew al darse cuenta de la naturaleza de estos dibujos. Algunos representaban eventos que ya habían sacudido su ciudad hasta lo más profundo, mientras que otros parecían pretender desastres aún por venir. Cuando se le preguntó sobre los dibujos que la niña reveló con una calma inquietante que poseía la capacidad de prever eventos futuros, el padre Matthew, desconcertado por esta revelación, se encontró lidiando con la realidad de la clarividencia, un concepto que había encontrado solo en los textos y la tradición religiosa. Cuando se centró en el dibujo de la iglesia consumida por las llamas, la viveza de las imágenes impactó. Un miedo profundo en él, el calor imaginado del fuego casi palpable al observar los rostros aterrorizados de los feligreses que huían, sintió una sensación de urgencia invadirlo. Con un corazón apesadumbrado, el padre Matthew le devolvió el cuaderno a la niña, su voz temblaba mientras la mordía. Al despedirse, mientras se alejaba, el peso de lo que acababa de descubrir se cernía sobre él. El pacífico domingo había dado un giro revelando una amenaza potencial que podría devastar no solo su iglesia sino toda la comunidad. Tomar para evitar el inminente desastre predicho por los dibujos de la joven. Al observar a la joven más de cerca, el sacerdote encontró una peculiaridad inquietante. Su comportamiento hacia los bocetos que le entregó era sorprendentemente indiferente. No parecía sorprendida ni perturbada por su contenido, sino que los presentó con una indiferencia que sugería que estas imágenes eran mundanas para ella. Además había una extraña sensación de que su mirada estaba fijada persistentemente en él y albergaba una emoción que le resultó difícil de descifrar. Era miedo acechando en sus ojos o tal vez una emoción mucho más compleja. Cuando él miró de regreso al lugar donde había estado sentada, para su sorpresa, ella había desaparecido. El sacerdote se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, intentando convencerse a sí mismo de que los dibujos de la niña eran meros productos de una vívida imaginación. A pesar de sus racionalizaciones, un sentimiento inquietante asintió hacia él sugiriendo que algo fue profundamente perdido. El domingo siguiente el padre Matthew enfrentó a su congregación desde el altar con una sensación de aprensión a raíz de las recientes calamidades que habían azotado a la ciudad. Reconoció la importancia de su papel más que nunca. Su congregación buscó tranquilidad y esperanza buscando. Le pidió consuelo y guía. En respuesta oró fervientemente por su bienestar y seguridad. Sin embargo, sus oraciones parecieron quedar sin respuesta cuando, en una impactante serie de eventos, el techo de la iglesia se encendió durante el caos masivo que se produjo cuando el pánico se apoderó de la congregación que buscaba frenéticamente escapar del padre de Blazing Inferno. Matthew actuó rápidamente guiando a su aterrorizado rebaño hacia la seguridad a pesar de sus esfuerzos. Las consecuencias lo dejaron con el corazón apesadumbrado por las heridas sufridas por sus feligreses y una sensación de fracaso por no evitar el desastre en los días posteriores a que el padre Matthew fuera perseguido por la catástrofe. Particularmente por la desgarradora imagen de la iglesia envuelta en llamas, no pudo quitarse de encima la sensación de que tal vez había algo que podría haber hecho para evitarlo. Decidió que era imperativo encontrar a la niña y examinar su cuaderno de bocetos una vez más. Cuando le preguntó al padre Matthew que había localizado el niña en un desolado parque escolar sentada sola, él se acercó a ella con la determinación de comprender los patrones siniestros en sus bocetos. La niña inicialmente dudó y su atención se fijó en el cuaderno de bocetos que descansaba en su regazo.
Después de un momento levantó la mirada para encontrarse con la de él y le reveló que necesitaba. Para mostrarle lo que era inminente, con aprensión pero comprendiendo la gravedad de la situación, el padre Matthew se preparó para presenciar su siguiente boceto mientras la niña cerraba los ojos y comenzaba a dibujar. Él observó con horror, preparándose para la revelación de lo trágico que podría estar cerniéndose sobre ellos. Ciudad, en la tranquilidad de su habitación, el lápiz de una joven bailaba fervientemente sobre las páginas creando un vívido cuadro de devastación. Ella representó una escena tan vívida que era como si el caos y la destrucción se hubieran desatado sobre el lienzo cuando dejó su lápiz, su padre Matthew. Era una sombría profecía de lo que vendría para su amado pueblo y congregación, un futuro lleno de desesperación, pero la pregunta se cernía siniestramente en el aire: ¿cómo pudo esta joven haber previsto tal catástrofe y por qué su pueblo estaba marcado para tal desgracia en medio del pánico y la tristeza abrumadores? El padre Matthew fue golpeado por un escalofrío. Comprensión: ¿qué pasaría si esta chica, esta profeta aparentemente inocente, fuera en realidad un presagio de las mismas catástrofes que ella describió? Podría ser que ella no simplemente estaba previendo eventos sino que era el catalizador dando vida a estas calamidades a través de sus dibujos. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, la niña levantó la mirada y se encontró con el padre Matthews. El terror reflejado en sus ojos lo decía todo, lo que lo impulsó a revelarle la desgarradora verdad. Sus dibujos no eran predicciones pasivas, eran la fuente de los desastres que sucedían en su ciudad. La habitación cayó en un pesado silencio roto. El corazón de Matthew latía con fuerza mientras presenciaba una transformación alarmante. La piel de la niña palidecía hasta convertirse en un espeluznante, sus ojos grises se oscurecieron hasta convertirse en vacíos y su cabello se retorció en un anillo de masa de serpientes. Confrontadas con esta manifestación del mal, padre Mateo se preparó para la batalla. Su fe inquebrantable armado con su cruz y una voz fortalecida por la convicción desafió al espíritu malévolo, pero a los espíritus una risa burlona resonó en la habitación, alardeando de su invencibilidad y exigiendo la ayuda del sacerdote en la destrucción de la ciudad. El padre Matthew se mantuvo firme. Su amor por su ciudad alimentó su desafío. La confrontación se intensificó cuando la niña poseída se abalanzó sobre él sosteniendo su cruz en alto como escudo. Padre Matthew recordó la verdadera fuerza de su fe a pesar del poder abrumador del espíritu. El padre Matthew recurrió a un pozo de fuerza más profundo al recordar las enseñanzas de su abuela. Entendió que la oración era su arma más formidable. Cerró los ojos y oró fervientemente, reuniendo coraje, fuerza y la intervención divina. En el momento en que una fuerza divina lo atravesó, una onda incandescente de energía que trascendió el reino físico fue un testimonio del incomparable poder de la oración, un faro de esperanza frente a la oscuridad. Ciudad mientras se enfrentaba a Centinela contra la encarnación del mal que buscaba reclamar su futuro en un momento que parecía desafiar la esencia misma de la oscuridad misma, el padre Matthew rompió el control del demonio con una fuerza que resonó a través del plano etéreo mientras recuperaba la conciencia en sus ojos. Se encontró con una escena de tormento. El demonio, abrumado por una agonía tan profunda, se desvaneció en el éter dejando nada más que los ecos de sus gritos a su paso. Una joven tembló, dirigió un testamento silencioso de la terrible experiencia que había soportado con su corazón acelerado. Su padre Matthew tomó un momento para calmar su respiración antes de acercarse a la chica cuyos ojos estaban muy abiertos por el terror y el desconcierto. Estaba perdida en una niebla de confusión, su recuerdo de una pizarra en blanco, salvo por la inquietante comprensión de que había estado bajo la esclavitud de un espíritu maligno con una bondad que parecía iluminar el aire. El padre Matthew extendió su mano ayudándola a ponerse de pie mientras le aseguraba su seguridad. El demonio que había reclamado ya no existía, aunque las palabras le fallaron. La niña le comunicó su gratitud a través de un movimiento de cabeza. Su espíritu era demasiado frágil para articular la tormenta de emociones que asolaba su interior. Mientras salían de la escuela, el padre de Park, Matthew, contó la lucha épica que acababa de desarrollarse, pintando una imagen vívida de la batalla entre la luz y la oscuridad. La niña, abrumada por un sentimiento de culpa por haber puesto en peligro sin darse cuenta a su padre Matthew. Sus compasivas palabras la tranquilizaron rápidamente, no era culpa suya. Al llegar a la iglesia, se desarrolló un momento solemne cuando el padre Matthew miró fijamente a la niña y le entregó un desgarrador decreto para la seguridad de la ciudad.
Dibujarla como un rayo no era solo un pasatiempo, era parte de su alma. Sin embargo, el padre Matthew explicó con gran pesar que su talento se había convertido sin saberlo en un faro para fuerzas malévolas. El demonio había manipulado su arte para provocar el caos y cualquier otra indulgencia podría poner en peligro a toda la comunidad. Los sueños de la niña se desmoronaron ante sus ojos. El dibujo era ella, escapar de su alegría, pero frente a la cruda realidad de las palabras del padre Matthew, entendió la gravedad del sacrificio requerido. Era una elección entre su pasión y el bienestar de quienes la rodeaban. En un gesto de aceptación y cierre, la niña le confió al padre Matthew su cuaderno de bocetos al día siguiente. Era un símbolo de su determinación de abandonar su regalo para proteger a la ciudad de mayores daños. El padre Matthew se sintió conmovido por su altruismo y le aseguró que esto al final marcó el comienzo de un nuevo viaje. Juntos explorarían nuevas vías para su creatividad que nutrirían su talento sin poner en peligro a la comunidad. Hecho en nombre del amor y la protección, plantea la cuestión de la existencia de la posesión maligna y el poder del exorcismo. ¿Cómo responderías si te enfrentaras a lo sobrenatural? Si te enfrentaras a una visión del futuro que desafiara todo en lo que creías. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Después de ver esta historia, ¿qué piensas? Entonces no hay otra historia sobre una celebración nupcial. El pintoresco pueblo se había reunido en unidad para conmemorar la celebración nupcial de David y Sara, un evento previsto para estar lleno de alegría y festividad. Sin embargo, la atmósfera tomó un giro dramático cuando el padre Oswald, el venerado y compasivo sacerdote de Villages que presidía la boda, discernió algo profundamente alarmante acerca de la novia, lo que lo llevó a detener el proceso revelando abruptamente una sorprendente revelación que Sara adornaba con su vestido nupcial. Apretada tan fuerte alrededor de su rostro que parecía como si estuviera ocultando algo mucho más allá de su rostro durante toda la ceremonia, ella persistentemente miró hacia abajo evitando cualquier forma de contacto visual con quienes la rodeaban, incluido su futuro esposo. Su cuerpo tembló sutilmente insinuando una lucha interna. Ella estaba tratando desesperadamente de reprimir durante toda la ceremonia. Permaneció en silencio sin pronunciar una palabra a nadie, ni siquiera a David. Cuando llegó el momento del intercambio de votos, ella simplemente le ofreció a su prometido una mirada que carecía de cualquier calidez, emoción de guerra en lugar de expresar su compromiso. El padre Oswald, preocupado por estos signos inusuales, preguntó si Sara estaba bien. Ella logró asentir, pero sus ojos transmitían una historia de angustia que contradecía su gesto. Los dos de la congregación comenzaron a sentir la inquietud. Su malestar crecía al observar el comportamiento inquietante de la novia, que claramente en contraste con el ambiente típicamente jubiloso y amoroso de una boda. La tensión alcanzó su cenit cuando el padre Oswald, a punto de declararlos marido y mujer, experimentó una sensación espeluznante que lo obligó a mirar más de cerca a la novia, observando sus ojos ahora sin vida y su piel tornándose un shade of pale antinatural. Estaba convencido de que algo era terriblemente señorita. Actuando según su intuición, se adelantó y en un movimiento decisivo reveló el rostro de Sara. La vista que saludó a los espectadores provocó un grito colectivo de horror, dejando a la congregación, especialmente a David, en un estado de absoluta incredulidad y conmoción. David, a los 45 años, había capeado numerosas tormentas en su vida, incluida la desgarradora pérdida de su primera esposa y su hijo durante el parto, 17 años antes de residir en Willow Creek, un pueblo caracterizado por su comunidad unida y con perspectivas matrimoniales limitadas. David había emergido como un piedra angular del pueblo, estimado no solo por su dedicación profesional sino también por su compromiso inquebrantable con el bienestar de los niños de la comunidad. La revelación bajo el velo de Sara no solo detuvo la boda sino que también reveló una narrativa de que los aldeanos y David en particular estaban completamente, si no estaban preparados. Fue un momento que alteraría para siempre la estructura de su comunidad de Closnick, dejando una marca indeleble en los corazones de todos los que lo presenciaron. David no solo era conocido por sus contribuciones a la educación, sino también por la profunda bondad que lo hizo querer todos a su alrededor. Su inquebrantable dedicación al bienestar de la comunidad sirvió como un faro de inspiración para los habitantes del pueblo, lo que le valió la adoración de sus alumnos y el profundo respeto de los aldeanos a pesar de estar constantemente rodeado de gente. A medida que avanzaba el tiempo, casi se había resignado a la idea de que el capítulo del amor romántico y su vida estaba cerrado permanentemente. Sin embargo,
El tejido de la existencia solitaria de David vio una alteración dramática con la llegada de Sarah, una enigmática recién llegada a Willow Creek, apenas 4 meses antes de lo que sería un día de boda trascendental, infundió al tranquilo pueblo una sensación de misterio e intriga. Sus orígenes estaban envueltos en secreto y sus peculiares hábitos rápidamente se convirtieron en el punto focal de la curiosidad de The Village. Al optar por aventurarse solo al amparo de la noche con el rostro velado, Sarah provocó un torbellino de especulaciones. O simplemente introvertida, la verdadera razón detrás de su velo seguía siendo un misterio que alimentaba interminables chismes y conjeturas entre la gente del pueblo sobre David. Sin embargo, la llegada de Sarah fue un faro de cambio. Su persona única encendió algo dentro de él que no había sentido en años, la posibilidad del amor. El pueblo estaba lleno de asombro cuando David declaró sus intenciones de casarse con Sarah solo 2 meses después de su llegada. La noticia provocó un torbellino de emociones entre los aldeanos mientras estaban encantados de presenciar el amor de David rediscover. Una sensación de aprensión persistía con respecto a la misteriosa mujer que había elegido. Preguntas sobre su pasado y en los secretos que podría estar escondiendo detrás de su velo eran rampantes, pero a pesar del aire de misterio que envolvía a Sarah, la gente del pueblo no pudo evitar regocijarse porque su querida educadora, Sarah, había reavivado una llama de esperanza dentro de David, evidente en la forma afectuosa en que hablaba de ella. A pesar de que los aldeanos albergaban preocupaciones sobre la naturaleza enigmática del prometido de David, la alegría de ver a su amado mentor encontrar la felicidad una vez más era innegable. Los residentes de la aldea estaban muy familiarizados con las dificultades que David había soportado y fue reconfortante presenciar su disposición para embarcarse en un nuevo comienzo en la vida. La comunidad se reunió para planificar una celebración de boda que prometía ser un evento espléndido, una fuente de alegría y festividad para todos los involucrados. La iglesia local fue adornada con una variedad de hermosas flores y elegantes cintas mientras se escuchaba música melodiosa. Envolvió la atmósfera. Este era un día que los aldeanos habían anticipado ansiosamente y que se imaginaba rebosante de felicidad, amor y aspiraciones de un futuro brillante. Al mismo tiempo, la curiosidad de la gente de la ciudad había alcanzado su cenit. Muchos asistieron no solo para las festividades sino también impulsados por un entusiasta interés por ver a la enigmática Sarah y su apariencia bajo su velo cuando comenzó la ceremonia de la boda. La iglesia se llenó hasta los topes, dejando al padre Oswald asombrado por la concurrencia. Atribuyó la gran multitud a la larga pausa de The Village sin boda, casi 3 años sin saber que las motivaciones de los aldeanos eran bastante diferentes en el momento designado para declarar a la pareja como marido y mujer. Debajo del velo era impactante el rostro de Sarah, tenía cicatrices y sus ojos eran de una negrura desconcertante que presentaba una imagen similar a una entidad temible en lugar de una novia. Su apariencia era inquietante con dientes como navajas. Una tez anormalmente pálida y ojos que veían con malicia la vista. Envió una ola de terror a través de la congregación provocando jadeos de horror de aquellos que eran incapaces de desviar su mirada del terrible rostro ante ellos. En este momento crítico el padre Oswald reconoció la gravedad de la situación. Su intuición señaló que la acción inmediata era imperativa para evitar una catástrofe como la criatura una vez conocida como Sarah exhibió una hache feroz y dejó escapar un grito escalofriante. Resuelta ante el temor inminente, la congregación, inicialmente paralizada por el impactante giro de los acontecimientos, gradualmente se dio cuenta de que su querido sacerdote era su faro de esperanza mientras las oraciones del padre Oswald resonaban en la iglesia. Se desarrolló un fenómeno extraordinario y los aldeanos se enfrentaron a una prueba de fe como nunca antes. Antes de encontrar su voz colectiva con corazones llenos de inquietud, se unieron a la oración. Sus voces se fusionaron en un poderoso coro de esperanza y resolución. Frente a sus oraciones unificadas, ocurrió un milagro notable que transformó la terrible situación que involucraba a Sarah, la una vez misteriosa y ahora monstruosa novia. Cuando la criatura comenzó su descenso al olvido desintegrándose ante sus ojos, se hizo evidente que la fe colectiva de los feligreses se había manifestado en una fuerza formidable capaz de repeler a la entidad malévola que había asaltado audazmente su lugar de culto. El ser vil fue completamente vencido, se desintegró en meras cenizas que dejaron un profundo impacto en todos los presentes. La realidad que se desarrollaba ante él, Sarah, la mujer con la que había imaginado un futuro, había desaparecido, dejándolo reflexionar si ella alguna vez había existido realmente en su lugar. Era una entidad monstruosa con intenciones siniestras.
que apuntaban a consumir lo postnupcial, fue solo a través de la fe inquebrantable del padre Oswald y la determinación colectiva de los aldeanos de que David se salvara de un destino demasiado espantoso como para imaginarlo. La congregación quedó completamente asombrada al haber presenciado un evento que quedaría grabado para siempre en sus memorias. El valor del padre Oswald y la creencia compartida de los aldeanos había surgido victorioso disipando la oscuridad que se cernía sobre su aldea, aunque la boda fue irrevocablemente interrumpida, se transformó en un emblema conmovedor de su fe inquebrantable, el poder indomable del amor y el faro de esperanza que los guía a través de los momentos más sombríos. Este incidente sirvió como un recordatorio de que su fe era un escudo capaz de salvaguardarlos contra los peligros imprevistos que acechan en las sombras. David, aunque agradecido por su vida, fue alterada para siempre por la terrible experiencia y la intervención divina que lo había rescatado. Después descubrió un nuevo aprecio por su soledad, un marcado contraste con su vida anterior. Los eventos de ese día dejaron una huella duradera en su alma, remodelando su existencia. Esta escalofriante historia plantea preguntas intrigantes sobre la existencia de seres malévolos, espíritus, y el concepto de paz. Posesión nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio coraje frente a la adversidad y si podríamos emular la valentía del padre Oswald cuando nos enfrentamos al peligro. ¿Alguna vez has experimentado algo sobrenatural? ¿Te mantendrías firme como el padre Oswald o temerías apoderarte? Únete a la conversación y discutamos. Te invitamos a compartir tus pensamientos sobre estos asuntos en la sección de comentarios a continuación. Eso es todo sobre nuestra historia.